Pero el contexto de esta historia dice que esta mujer de Shunem era una mujer importante, dice la Biblia. En el versículo 8 dice eso. Y todo el tiempo venía el profeta Eliseo de paso por su casa, se quedaba con ellos, con el matrimonio. La Biblia dice que el esposo de esta mujer era un hombre viejo, de muchos años. Y entonces un día esta mujer tiene una excelente ocurrencia y le dice al esposo: porque yo reconozco que este hombre es un varón de Dios. Dice: ¿por qué no le construimos un aposento? Y cada vez que él venga, que tenga ahí su piecita, su lugar. Y dice el capítulo 4 y el versículo 10 que le hicieron una habitación y pusieron una cama y pusieron una mesa y pusieron una silla y pusieron un candelero, y ahí tenía su casa el profeta cada vez que pasaba por ese lugar. Entonces el profeta le habla a la mujer y le dice: ¿necesitas tú que yo interceda por ti delante del rey? Muy agradecido estaba Eliseo que la mujer le hizo una habitación. Dice: yo puedo hablar al rey por ti, ¿qué favores necesitas? Y ella dijo: no necesito nada. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, le dice: no tienen hijos. Y entonces el profeta le dice: el próximo año, a esta fecha, dice, tendrás tu hijo. Y la mujer le dijo al predicador, dice: pero no te burles de mí, porque mi esposo ya es un hombre viejo. Y el niño nació, como lo dijo el profeta, al año siguiente. Y después viene esta historia que les he leído hoy. Es la historia que habla del poder de Dios sobre el predicador. Es la historia que habla del poder de Dios sobre Eliseo, el predicador de Dios. El ministerio de Eliseo estaba acompañado por el poder de Dios. Y en esta historia hay una lección que tiene mucho que ver para nuestra vida y para nuestra congregación. El niño un día fue a ver a su padre en el campo y de pronto, de la nada, comenzó a dolerle la cabeza al niño. Alcanza a decirle eso a su papá: mi cabeza, mi cabeza. El hombre ocupado en el trabajo llama a uno de los siervos y dice: llévaselo a la mamá, que atienda al niño. Y el niño estuvo, la madre lo estuvo mimando allí en sus rodillas, y de pronto el niño murió. Murió el chico. La madre, desesperada, lo pone en la cama y quiere recorrer una larga distancia para encontrarse con el varón de Dios. Siempre cuando hay dramas en la vida, el varón de Dios sabe cuál es la solución. Y lo va a buscar al varón de Dios. Y el varón la vio a la distancia y manda a su siervo Giesi y le dice: ve y pregúntale cómo está ella y cómo está su marido y cómo está su hijo. Y en medio de esa experiencia dolorosa, ¿cuántas veces ustedes le preguntan cómo está? El mundo se está desmoronando y usted dice: no, estoy bien, fenómeno. La mujer dice bien y su hijo estaba muerto. Pero ella le dijo: estoy bien, le dijo. Pero cuando vio al varón de Dios no se le puede ocultar la verdad. El varón de Dios sabe cuando hay un drama, sabe cuando hay un problema. Y cuando lo vio el varón de Dios, entonces ella se tiró a sus pies. Giesi, como muchas veces los siervos de Dios y sus torpezas, tratan de sacar a esa mujer, de liberarla de los pies del predicador. Y Eliseo dice: déjala aquí, porque está en amargura. No sé qué sucede, es algo grave, pero Dios no me lo ha revelado, dice el predicador. Por lo tanto, vamos a oír a ver qué es el drama, por qué está así esta mujer. Y le cuenta que el niño había muerto. Y ahora ponga especial atención, porque lo que viene en adelante, de ahí donde vamos a tomar la lección para nosotros. Y entonces el predicador manda a su siervo Giesi. Le dice: aquí está el báculo, aquí está el símbolo de mi ministerio, aquí está mi distintivo como predicador. Toma el báculo y ve y ponlo sobre el niño. Y Eliseo entró en aquella habitación, miró la cama, el niño estaba muerto. Y él puso el báculo sobre el niño.
no oró, no hizo nada, no se conmovió, no lloró. Y eso habla muchas veces como son los siervos de Dios, no se conmueven ante el dolor ajeno, no les importa. No oran por los que están en necesidad, no dedican tiempo a los que están en necesidad. Eliseo vio al niño muerto y puso el báculo y dice, no se despierta este. Y vuelve en el camino y lo encuentra a Eliseo viniendo con la mamá del niño. Y le dice, el niño no despierta, dice. ¿Cómo va a despertar si estaba muerto? Y muchas veces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos un diagnóstico equivocado de la sociedad. Pensamos que el mundo está fenómeno y el mundo se está haciendo pedazos. Como Eliseo pensaba, como Giesi, pensaba que el niño estaba durmiendo y estaba muerto. Y la iglesia no se puede equivocar del diagnóstico de lo que está viviendo este mundo y lo que le espera a este mundo. Y viene Eliseo, el varón de Dios, y se enfrenta al problema. El niño está muerto. ¿Y qué va a hacer el predicador? Dice la Biblia que Eliseo vino, hizo lo que no hizo Giesi, y vino y se echó sobre el niño. Y puso sus ojos sobre los ojos del niño y la boca sobre la boca del niño y tomó las manos del niño y oró. No hubo ningún resultado. Y dice ahí el texto que hemos leído que Eliseo comenzó a dar vueltas en la habitación. Empezó a dar vueltas. Estaba pensando, estaba buscando la solución para ese problema. El niño estaba muerto. Estaba dando evidencias que él no estaba rendido, tenía que haber una solución para ese drama. Y vuelve otra vez el predicador y se echa sobre el niño. Y ahora dice la Biblia, y el calor volvió al cuerpo del niño. Y de pronto, los ojos del niño se abrieron. Y el niño estornudó 7 veces. Resucitó. Y de esto yo quiero hablar con ustedes en esta tarde. Estornudando, o resucitando muertos hasta hacerlos estornudar. Ese debe ser nuestro trabajo como iglesia. Resucitando muertos hasta hacerlos estornudar. Siempre, hermanos, como iglesia, yo como predicador he tenido que enfrentarme a muchos dramas, algunos hasta parecidos a este. Y donde no encontramos la solución, donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo comportarnos. Muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones donde las palabras no aparecen, donde la acción que tenemos que hacer no sabemos cuál es. Pero nunca la iglesia de Cristo puede darle la espalda al problema. Tiene que atender el problema. Yo quiero tratar de sacar una lección en 3 puntos para nosotros. El primer punto de estos que encontramos aquí es que el siervo tenía que ocuparse de un muerto. Qué cosa tan difícil, ¿no? Tener que ocuparnos de un muerto. Ahora, la Biblia enseña en Efesios capítulo 2 y el versículo 1 que nosotros vivimos en un mundo que está muerto en delitos y pecados. Así es. Todo este mundo que nos rodea está muerto en delitos y pecados. Y nosotros como siervos de Dios tenemos que ocuparnos de estas clases de muerte. Hace muchos años alguien me preguntó, dice, ¿en su iglesia oran por los muertos? Yo di la respuesta de un viejo predicador, no, nosotros no oramos por los muertos, les predicamos. Y me dice, ¿cómo es eso? Ah, qué buena pregunta. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en delito y pecado, y a eso les predicamos nosotros, la palabra de Dios. Hacia ello está enfocado nuestro trabajo, nuestro ministerio. La Iglesia Bautista Maranata todavía no es consciente que vivimos en un mundo donde estamos rodeados de cadáveres ambulantes. Usted lo ve en las filas del supermercado, de la verdulería, de la panadería, ahí sacan su tarjeta de crédito, de débito, sacan sus billetes. Esto es tan fenómeno. Pero la Biblia dice que no, si no tienen a Cristo están muertos en delitos y pecados.
Y nosotros tenemos un trabajo entre ellos. Tenemos un trabajo que hacer con ellos. Pero tenemos que darnos cuenta, hermano, que vivimos en un mundo rodeado de cadáveres ambulantes, de muertos vivos. Y nosotros tenemos que ayudarla a despertar. Y Eliseo aquí nos enseña cómo se hace un trabajo entre los muertos para ayudarles a que vuelvan a la vida. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, dice que Él pasa a las personas de muerte a vida. Y si Jesús es el que puede hacer eso, pasar a alguien de muerte a vida, nosotros tenemos que hablar sobre Jesús con la gente. Tenemos, hermanos, que darle el mensaje que llamamos el Evangelio, la buena noticia, que Jesús da vida, la vida eterna. Amén. No se nos escucha decir eso, pero es lo que tenemos que hacer, decirle a este mundo que Jesús da vida y la vida eterna, decirle a este mundo que Jesús saca a la gente de su condición de muerto y los trae a la vida por medio del mensaje del Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Por qué la Iglesia Bautista, Maranata y otras tantas no ven esa clase de milagros? Porque no predica el Evangelio. Si predicamos el Evangelio, vamos a ver gente pasar de muerte a vida. Hermanos, entre ellos es nuestro trabajo, entre ellos es el ministerio. El mundo incrédulo se preocupa mucho por sus muertos. Es increíble. Un hermano en la fe, por muchos años, y creo que todavía trabaja en una funeraria, y él me contaba cosas tremendas con los muertos. Una vez, de todos los casos que me fue contando, un chico joven de unos 20 años murió en un accidente. Me dijo el hermano, dice, el cuerpo estaba despedazado. Y cuando lo trajeron a la funeraria, vino toda la familia allí llorando y dice, acomoden bien el cuerpo. Dice, nosotros le vamos a pagar. Dice, aféitelo, maquíllelo. Y le sugerían clases de perfumes. Y le dicen, en el cajón tiene que haber una flor en este lado. Y él me explicaba todo lo que la familia le pidió. Y recuerdo en ese caso específico, en el accidente su boca se había estropeado toda y la familia le dijo, póngale la gotita que no se note. Y él me contaba todo eso. La gente quería que el muerto luciera bien, pero por más perfume y ropa y flores y todo lo que le pusieran, esta es una persona que estaba muerta. ¿De qué servía todo el decorado y todo eso cuando lo más importante, que era la persona, estaba muerta? Y este es el problema que tenemos en las iglesias de hoy, hermanos. Las iglesias de hoy traen una orquesta de nombre tal, de tal país, el cantante tal, de tal país, la obra de teatro con el famoso actor cristiano fulano de tal. Y tratan de entretener a gente que está muerta, pecadores que no conocen a Cristo, que están muertos en delitos y pecados. Y le hacen toda clase de entretenimiento porque los predicadores de hoy se creen genios que pueden atraer a los muertos a sus cultos y divertirlos. No hay ningún muerto que se divierta, hermano. El que está muerto, muerto está. Y cuando hablamos de muertos espirituales, no los va a despertar ningún concierto, no los va a despertar ningún payaso. El muerto espiritual necesita que entre Cristo en su vida y vuelva a vivir. Y empieza a vivir. Lo que estoy queriendo decir para que se me interprete correctamente, que nuestra misión como iglesia, y la única misión, es predicar el Evangelio. Y es la predicación del Evangelio, es el único milagro que necesitamos ver, es sacando personas del muerto y trayéndolos a la vida con el mensaje del Evangelio. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio, nunca vamos a ver esas clases de milagros. Y yo quiero, no sé si el sábado próximo, vamos a empezar a repasar bien. Porque ya hemos enseñado alguna vez que queremos presentar el Evangelio hablando de la gracia de
Y pasábamos a un segundo punto donde el impedimento para recibir el regalo es el pecado del hombre. El hombre desprecia la salvación eterna para seguir viviendo en sus delitos y pecados. Y luego hablábamos de ¿qué? De Cristo. Hablábamos de la gracia de Dios, después hablamos del pecado y después hablamos acerca de Cristo. Él es el que puede sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Es Cristo el que puede sacarnos del camino ancho que va a la perdición eterna y traernos al camino angosto de la salvación. Es Cristo el que murió en la cruz y de eso tenemos que hablar. Y cerramos nuestra prédica hablándole al incrédulo sobre la fe, de venir a Cristo por medio de la fe. Porque la Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces, hermano, es esa nuestra misión como iglesia, hablar de la gracia de Dios, hablar del obstáculo del pecado, del drama del pecado, hablar de la salvación en Cristo y hablar de cómo acercarnos a Cristo por medio de la fe y tener la seguridad de la salvación eterna. Eso no se habla en los cultos modernos, porque lo importante es que los muertos se sientan bien. Por eso le damos buena música, le damos buen chocolate, le damos buena porción de torta, le damos la diversión que ellos quieren. Pero los muertos siempre van a estar muertos. Lo que necesitan es el Evangelio. Y nosotros como iglesia tenemos que definirnos. ¿Estamos dispuestos a dar ese mensaje? Porque hay que predicar el Evangelio. Amén. Hay que predicar el Evangelio. Hay veces, hermanos, que no hay mucho tiempo para predicar el Evangelio. Hay veces que yo no puedo presentar todos estos puntos que les hablé. De la gracia de Dios, del obstáculo y el drama del pecado, de la salvación en Cristo, de la fe que debemos poner en Cristo para ser salvos. A veces tengo tiempo nada más que para mencionar el pecado y la salvación en Cristo, pero hay que hablar. Y cuando nosotros podamos hacer eso, vamos a ver el milagro, como el de esta historia que hemos visto aquí. En primer lugar, hermano, el siervo tenía que ocuparse de un muerto. Otra vez, para los que recién llegaron, vivimos rodeados de cadáveres ambulantes. Vivimos en un mundo que dice Efesios 2, verso 1, donde la gente está muerta en delitos y pecados. Y si queremos ver el milagro de que esa gente comience a vivir, hay que hablar el mensaje del Evangelio, porque Él es el que produce la vida. El segundo punto que quiero hablar con ustedes de esta historia es que los siervos son responsables de los muertos si no resucitan. Otra vez, a la luz de la historia que hemos visto, los siervos son responsables si los muertos no resucitan. Hay algunos que dicen, no, ¿será que se fue al infierno porque Dios quiso? ¿Quién le predicó? Yo no. ¿Usted le predicó? No, yo tampoco. Dice, ya le predicó, no, yo no. Entonces, ¿por qué se fue al infierno? Porque nadie le predicó. No tuvo posibilidad de conocer el mensaje de salvación. Entonces los siervos de hoy, hermano, se sacan la culpa de encima y dicen, no, se perdió porque era el propósito de Dios. Vaya a saber los planes de Dios, los designios de Dios. Hay que resignarse a que esté en el infierno porque Dios así lo habrá planeado. No, lo que Dios planeó es que nosotros vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Eso Dios planeó. Amén. Y si pasó por al lado nuestro, si tomó café con nosotros, si trabajó en una máquina al lado de nosotros, si estuvo en la radio al lado de nosotros, entró dentro de nuestro campo de responsabilidad. Así que el día que se pierde, nosotros tenemos algo que ver. Porque, hermano, los siervos tienen que ser responsables cuando los muertos no resucitan. Leemos la historia aquí otra vez, capítulo 4, versículo 29. Segunda de Reyes, el capítulo 4 y versículo 29. Dice la palabra, entonces dijo él, Eliseo, le dijo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto
mano sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Ahora, este es el primer gran error, hermanos, que les mencioné al comienzo. Hay un error de diagnóstico. El siervo Giezi vio al niño en la cama, estaba muerto, puso el báculo como le dijo el predicador, y dice: pero este no despierta. El diagnóstico equivocado es que el niño no estaba durmiendo, no era un santiagueño ahí en un catre, durmiendo una siesta larga, o una hamaca paraguaya durmiendo una siesta larga. No, estaba muerto el niño. Y de eso nosotros tenemos que tomar conciencia, que los que están muertos en delitos y pecados son candidatos a ser leños del infierno. Pero sucede que ya no se predica la doctrina del infierno en los púlpitos. Ya hay muchos que creen que el infierno es como una figura literaria, que no es un lugar real. Sin embargo, hay gente quemándose ahí, y hay una boca abierta que está devorando todos los días gente. Jesús dice que es el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Pero nosotros, hermanos, no estamos dedicados a liberar gente que va rumbo al infierno. Los dejamos que pasen, y el desfile de la humanidad cada vez es más largo. Todos al infierno, al infierno, al infierno. Y no hay quien les predique, no hay quien los detenga y diga: ¡paren! Hay salvación para ustedes, hay esperanza para ustedes. Jesús murió en la cruz. Giezi pensó que el niño estaba dormido, pero el niño estaba muerto. Y nosotros no nos equivoquemos, hermano. El que no tiene a Cristo como Salvador va a ir al infierno, aunque usted crea en el infierno o no recuerde que existe un infierno. Si no tiene a Cristo, a ese lugar de tormento irán. No podemos como iglesia equivocarnos en el diagnóstico. Eliseo le habló como si estuviera dormido. ¿Sabe cómo hace la iglesia de Cristo hoy? Le dice: si no tienes nada que hacer el domingo, ¿no te gustaría venir a nuestra iglesia? Error. ¿Cómo si no tienes nada que hacer? Lo más importante el domingo, tienes que venir a la iglesia para escuchar el mensaje de salvación. El predicador te va a enseñar con la Biblia cómo ser salvo, cómo encontrar a Jesús. Y cada tanto, hermano, queremos aliviar nuestra conciencia. Es la Semana Santa. Si no tienes nada que hacer, no quieres venir el Viernes Santo a escuchar un mensaje sobre Jesús. No es que si no tienes nada que hacer, no tengo que esperar a la Semana Santa. Siempre tengo que invitar a alguien, siempre tengo que hablarle a alguien. Si no tienes nada que hacer, ¿no te gustaría venir en la fiesta de Navidad que tenemos en la iglesia? Y en Navidad pensamos que cantando nosotros a viva voz, noche de paz, el mundo va a ser salvo. Y un día nos agarra la espiritualidad y agarramos un montón de folletos y salimos a la calle y decimos: tome la palabra de Dios, tome la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y pensamos que eso ya va a salvar a la gente. Algunos podrán salvarse, pero no nos detenemos con la gente y no les contamos nosotros su condición. Porque usted nos ve saludable y nos ve perfumados y nos ve peinados y nos ve con chupines. Dice: si anda con chupines debe tener plata, está feliz, está a la moda, está bien, pero está muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Y el siervo de Dios, hermano, el siervo de Dios es responsable cuando los muertos no resucitan. Ese es el peso que nosotros sentimos o deberíamos sentir, hermano, cuando la gente no viene a la iglesia. Cuando pasan los cultos y no tenemos gente nueva. ¿No? Eso, hermano. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Giezi entró a la habitación, vio al niño y pensaba que estaba durmiendo. A nuestro lado pasa la gente, hermano, llena de alcohol. ¿No? Estaba contando hoy antes de la reunión ahí en los lugares donde yo voy los domingos. Increíble cómo toma la gente. Ya no sé cuántas veces he visto, pero estos últimos
muchas mujeres jovencitas de 20 años terminan su partido de fútbol y ahí contra el muro están. La tita va, la tita viene. Y se descargan. ¿Y cuánta gente llena del coro? Y nosotros, un borrachito, está perdido. Pero la verdad de la milanesa es que hay gente sin Cristo y que se están yendo al infierno. Ese es el diagnóstico real. Nosotros miramos las marcas de cerveza que toman, pero no miramos el alma. Nosotros miramos qué cosas le están haciendo daño, pero no miramos el pecado que se les metió adentro y nos lleva al infierno. Por eso estamos hablando hoy sobre este tema, resucitando muertos, hasta hacerlos estornudar. Resucitando muertos, hermanos, hasta hacerlos estornudar. Hay que predicarlos la palabra de Dios. Quiero repetir esto. Jesse se acercó a la cama, vio al niño, él pensó que estaba dormido, pero estaba muerto el niño. La Biblia nos dice que él se puso a llorar. No lloró, no derramó ni una lágrima. Se parece a nosotros los bautistas. Los pecadores se mueren, ni una lágrima. No nos conmueve. Y le llegó su hora. Nosotros, sí, también le llegó su hora, pero usted hizo su parte, predicó el Evangelio, habló de Cristo, le mostró el camino al cielo. No, pero ya Dios sabrá por qué partió. Oh, resignación, resignación. Hermano, no es así la cosa. Ahí estaba Jesse, hermano, el siervo de Dios. No lloró, no oró, no mostró ningún gesto de preocupación. Miró al niño, salió de la habitación y le dice al predicador Eliseo, no despierta al niño, Yo hice ruido en la habitación, no se despierta, lo va a despertar, que está muerto. Y entonces, hermanos, ahí entra Eliseo. Entra Eliseo, hermano. Y ese es nuestro tercer punto. Y es el que me gustaría que aprendiéramos todos nosotros hoy. Que los siervos de Dios pueden ser una bendición para los muertos. Los siervos de Dios pueden ser una bendición para los muertos. Porque ahí entró un siervo con todas las letras. Este era Eliseo, el poderoso varón de Dios, el hombre que el poder de Dios estaba en él. Y ahora entró Eliseo a la habitación y miren lo que sucedió. Capítulo 4, verso 32. Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y acá notamos la diferencia. Jesse no oró, nada. Y Eliseo vio acá hay un problema difícil de resolver. Aquí hay un niño que está muerto. Vamos a procesar con oración. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. Vamos a consultar con Dios qué se hace frente a un drama como esto. Ahora Eliseo empieza a enseñarnos a nosotros, a dar una lección, que cuando estoy frente a un drama tengo que orar a Dios. Tengo que buscar a Dios. Mire qué más hizo Eliseo. Dice la palabra aquí, verso 34. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Ahora, mire hermano, Eliseo vio eso y dice, y ahora ya oré. ¿Y cuál va a ser el segundo paso? Dice, me acerco a León. A ver si despierta. No, porque estaba muerto. Dice Eliseo, ¿y ahora qué hago? Ya oré al Señor, ya pedí la guía del Señor, ya busqué la ayuda del Señor. Lo mira el niño y empieza a tender su cuerpo sobre mano sobre mano, ojo sobre ojo, boca sobre boca. Y de pronto ese cuerpo frío, lleno del frío de la muerte, empieza a entrar en calor. Y dice Eliseo, aquí hay algo que está funcionando ahora. Ya estoy empezando a tener respuestas de mi oración. ¿Cuánta gente espera respuestas de oraciones que no hacen? Yo quiero que Dios me dé tal cosa, yo quiero que Dios haga tal cosa, pero no sé, no dobló sus rodillas para orar.
necesito, Señor, presentarte mi petición. Esta es mi necesidad. Esto es lo que necesito de ti. Ya confesé mi pecado. Y ahora me acerco. Y luego me quedo a esperar que Dios obre. Eso no hizo Giesi, pero Eliseo sí. Oró a Dios. Y ahora se echó sobre el niño porque estaba buscando la forma de que ese niño volviera a vivir. Giesi no se conmovió, no lloró, no mostró ninguna actitud de esperanza de ver al niño vivo. Eliseo sí entró en acción y puso su cuerpo sobre el cuerpo del niño, y lo que hemos leído, y ese cuerpo entró en calor. Y ahora miren lo que sucede, porque esto es lo más emocionante. Dice la palabra de Dios, verso 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió. Ahora, mire, hermano, estaba ahí, el cuerpo entró en calor. Dice, pero hay un cambio aquí. Pero él no dijo, me voy a sentar en la sillita ahora y a ver qué pasa. ¿Saben qué me hace acordar esto, hermano? Cuando fuimos el otro domingo al campo, y vino toda esa gente nueva, estaban todos contentos, ¿no? Como más de 30, parece que eran nuevos. Ese es como que el niño entró en calor, pero no lo vimos acá. ¿No? Y ahora Eliseo vio ese hermano y dijo, pero yo no estoy conforme con que entró en calor. Y dice el texto, hermano, que empezó a pasearse por la habitación. Y ahora, ¿cómo será? ¿Y cuál será el paso que sigue? ¿Y cómo puedo hacer? Todo eso tenemos que pensar nosotros. ¿Cómo vamos a traer a esa gente que llevamos al campo? ¿Cómo vamos a hacer para verlos acá? ¿Cómo vamos a hacer para que hagan esa decisión final de creer en Cristo y de seguir a Cristo? Aquello fue buenísimo, el trabajo estuvo bien hecho, pero no es el trabajo completo, apenas entraron en calor. Escucharon un poquito del Evangelio, fueron advertidos sobre el infierno, fueron animados a creer en el Señor como Salvador, entraron en calor nomás, pero no pasaron de muerte a vida. Y es eso lo que queremos ver. Pero la iglesia tiene que estar convencido que eso es posible. Cuando hay predicación del Evangelio, el Evangelio puede lograr eso. Y dice que Eliseo comenzó a pasearse por la habitación. Pero Giesi no, ¿se acuerdan que Giesi fue, puso el barco, dice, y lo despierta y se fue? Pero este hombre sí estaba preocupado. Yo digo, este tiene el corazón de verdadero bautista, estaba preocupado por los muertos. ¿Cómo vamos a hacer para que este niño vuelva a vivir? Dios tiene poder. Él podía dar testimonio del poder de Dios. Él vio aquella olla con calabazas venenosas y la gente gritaba, ¡hay muerte en esta olla! Y Eliseo trajo un poco de harina allí y pudieron comer el guiso y nadie murió, ni nadie tuvo dolor de estómago, ni nada. Eliseo, hermano, fue aquel hombre que cuando pidieron un hacha prestada y se pusieron a cortar árboles para agrandar el seminario, la escuela de los hijos de los profetas, alguien pegó allí, hermano, con el hacha y el hierro del hacha voló y se perdió en el agua. Y alguien se lamentó y dijo, ay, esta hacha era prestada, ¿qué le vamos a decir al dueño? ¿Qué nos va a querer decirle? Le dimos el hacha a uno de los hermanos y le entró a dar con entusiasmo y voló el hierro y se perdió. Tomás, te damos la maderita, ahí donde recuperamos. Pero Eliseo vino ahí al agua y el hierro salió a flote. Y Eliseo vivió esa experiencia milagrosa. Y usted puede ver todas las clases del milagro. Cuando salió preocupado Giesi a la puerta ahí, desperezándose, y de pronto ve que están rodeados por el ejército de los sirios. Y le dice, mira Eliseo, nos van a matar, mira, está todo el ejército enemigo rodeándonos. Y este predicador le dijo a Dios, Señor, abre los ojos. No le dijo, aleja al ejército enemigo, aleja a estos asesinos que vienen por nuestra vida. No, Eliseo oró por el siervo, le dijo, Dios, abre sus ojos, porque mira detrás de ese ejército, son muchos más los que están con nosotros. Bueno, Eliseo vivió todas esas clases de milagros. Había un grupo de muchachos que se burlaban de él y le gritaban calvo, no tenía pelo, y se burlaban y le decían calvo, calvo, calvo. Ya un día Dios ya se terminó y vinieron unos gozos y ¡pum! Mataron todos esos que se burlaban del predicador. Esa historia no la tienen, ¿no? Tengo que predicar eso.
en él, hermanos. Tremendo. Venían, mandaban de 50 para terminar con su vida. Los enemigos, 50. Y Eliseo miraba al cielo y pum, caía fuego del cielo y terminaba con los 50. Y mandaban otros 50 más. Y miraba al cielo y pum, caía fuego y terminaba con otros 50. El poder de Dios estaba con él. Había fuego de lo alto que respaldaba a ese predicador. Y ahora lo vemos dando vuelta en una habitación de 4x4. Diríamos hoy una vivienda precaria, hecha con barro y algunos palos así. Una cama simple, un niño muerto y el predicador preocupado por esa alma. Bueno, ese es el ejemplo para nosotros hoy, que estemos preocupados por las almas, que estemos inquietos. Y ahí está el predicador caminando en la habitación. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo puede ser un instrumento de Dios ahora? Ya había orado, ya estaba ahí, ya había puesto su cuerpo sobre el cuerpo del niño. Y ahora otra vez, observe aquí, dice capítulo 4, versículo 35. Y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, que el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ahí está nuestro tema de hoy. Ahí está nuestro tema de hoy. Resucitando muertos hasta hacerlos estornudar. El niño abrió los ojos y Eliseo también abrió los ojos. Y miró, dice, resucitó. Pero los 7 estornudos confirmaron que ese niño había resucitado. 7 veces estornudó. Y hermanos, nosotros tenemos que trabajar de tal modo que sintamos unos cuantos estornudos de ese tipo aquí en nuestra iglesia. El estornudo de muertos que pasan la vida, el estornudo de gente que empieza a poner su fe en el Evangelio y son salvos por Jesucristo, resucitando muertos hasta hacerlo estornudar. ¿Se imagina, hermanos, si empezamos a vivir esa experiencia aquí en nuestra congregación? Estoy hablando en un sentido figurado, un estornudo aquí, otro estornudo allá, todo el mundo estornudando, todas las visitas estornudando, el señal de que salieron de la muerte y entraron en la vida. Un coro de estornudos 7 veces por cada uno es la evidencia de que volvieron a vivir. Y nuestra iglesia bautista Maranata necesita vivir la experiencia de gente que vuelve a vivir o empieza a vivir una vida con Cristo. Resucitando muertos hasta hacerlo estornudar. Dice, y el niño abrió los ojos. ¿Sabe qué? Cuando el predicador vio esos ojos, nunca había visto unos ojos tan lindos en toda su vida. Los ojos de un resucitado. Los ojos de alguien que vio la vida. Y gracias a Dios muchas veces hemos visto diferentes clases de gozo en los ojos abiertos. He visto gente que hemos orado y pusieron su fe en Cristo y abrieron los ojos y dicen, no lo puedo creer que haya creído en Jesús como mi Salvador. He visto en nuestros ojos la expresión de gente que estaban, el mensaje de esos ojos decían, soy salvo, tengo vida eterna ahora en Cristo. He visto ojos de gente que puso su fe en el Evangelio y lágrimas salían de sus ojos, señales de esos ojos abiertos. Tocó mi corazón el Señor, salvó a un pecador como yo. Necesitamos ver ojos abiertos, hermano. Esos ojos preciosos como los que vio Eliseo. Ver los ojos de la seguridad, ver los ojos de gente que tiene la certeza. Ahora sí tengo la vida eterna porque puse mi fe en Cristo. Hermano, la iglesia tiene que vivir esta clase de milagro, de ver a muertos pasar a la vida por medio del mensaje del Evangelio. De poder nosotros, hermanos, predicar y ver gente resucitándose hasta sentirnos estornudar. Gente con ojos abiertos que despiertan a una nueva vida y empiezan a ver la gloria de Dios. Y esos ojos abiertos empiezan a ver a Jesús como el Salvador. Y esos ojos abiertos empiezan a ver que Jesús es el camino. Esa experiencia necesitamos ver, hermano. Por eso hoy quería hablar con ustedes sobre este tema, resucitando muertos hasta hacerlos estornudar. Cuando veo esto, hermano, tenemos trabajo, mucho trabajo, tenemos mucho para hacer. Hay muchos cadáveres ambulantes en este mundo que necesitan a Jesús y empezar a vivir.
Quiero terminar este mensaje leyendo 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, si puede ir hasta ahí, hermanos, y ahí vamos a terminar. 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, y los versículos 7 y 8. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, y los versículos 7 y 8. Dice la palabra, hermano: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice el apóstol Pablo, hermano, a esta iglesia en Tesalónica, dice: nosotros hubiésemos querido entregar no solamente el mensaje del Evangelio de Dios, sino que estábamos dispuestos a entregar nuestra vida con tal que ustedes creyeran en Jesús como el Salvador. Esa clase de convicción es la que nos está haciendo falta a nosotros. Esa clase de convicción es la que habla de hacer esfuerzos por los que están perdidos, por los que están sin Cristo. Dice Pablo: no solamente estábamos decididos a darles el Evangelio, estábamos dispuestos a dar nuestra vida. Si perdíamos nuestra vida en esa acción y en esa misión de predicar, lo íbamos a hacer con gozo, porque queríamos que el Evangelio de Dios llegue a ustedes. Y la Iglesia Bautista Maranata tiene que ganar esa convicción y entrar en esa ley de supremo esfuerzo, de hacer algo por los pecadores perdidos que no tienen a Cristo. Muchos de ellos están yendo al infierno y no lo saben. Ayer me hablaba la hermana Verónica y me dice: aquí hay mucha gente que no sabe nada de Cristo. Así que Rubén tiene que llevar muchos folletos. Ahora me dijo, es la orden que viene de arriba. Tiene que llevar folletos. Dice aquí, dice la hermana, hay mucha gente que no sabe nada de Cristo. Y es que yo hace 2 domingos les dije ahí en el púlpito que casi hay 3.000 millones, se acerca casi a la mitad de la población de este mundo que nunca escuchó el nombre de Jesús. Y nosotros pensamos que el celular, la computadora, todo, ya todo el mundo sabe de Jesús. Casi la mitad, falta poco, de este mundo nunca escuchó nada acerca de Jesús. Y la hermana vio ahí en el hospital: no saben nada de Dios, no saben nada del Evangelio. Había alguien que no sabía ni de la Biblia siquiera, que existía la Biblia. Y Pablo dice: nosotros hubiésemos estado dispuestos a dar nuestra vida para que ustedes reciban el mensaje del Evangelio de Dios. Todo esto que hemos visto en esta tarde, una historia un poco extraña, ¿no?, pero que tiene una gran lección que nos puede ayudar a despertar como iglesia y a recuperar el protagonismo y meternos en llevar adelante esta misión que el Señor nos encomendó de anunciar el Evangelio a cada criatura. No quiero quedarme como Jesús diciendo: y está durmiendo, no despierta. No está durmiendo, estaba muerto. Cuando estoy viendo a alguien drogado, un borracho, o alguien que anda de bailantero, de parrandero, no estoy viendo ahí a alguien divertido, o alguien que se pasó de copa, que se excedió de la... No estoy viendo a alguien perdido, rumbo al infierno. No queda el diagnóstico exacto. Alguien que si no se encuentra con Cristo en el camino, terminará en el tormento eterno. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Ahí es donde entramos nosotros y nuestra misión de hablar del Evangelio de Cristo a toda criatura. Toda esta historia, hermano, que vale la pena volver a leer, y releer, y sacar esa gran lección y poner la mirada en Eliseo, el hombre que ante el drama humano ora a Dios, consulta a Dios, habla con Dios, pide ayuda a Dios. El hombre que no se rinde, que da vueltas, va y viene por la habitación, porque una solución tiene que haber para el que está muerto en delito y pecado.
Y el hombre que vuelve a confiar y vuelve a insistir, no se conformó con que una vez o dos veces le dijeran no. Eliseo no se conformó que el niño no resucitó al primer intento, volvió a intentarlo, volvió a insistir, hasta que el niño volvió a vivir. No es una invitación que le hice a alguien y me dijo no, y me dijo sí, pero no vino. Tengo que volver. Esas son las lecciones de este mensaje para nosotros. Hay que volver a insistir. Hay que dejar de lado, no, que son muy duros, no, que esto no van a creer, no, que estos son idólatras, no, que estos son paganos, no, que esto solo les importa tomar, no. Una y otra vez, una vuelta y otra vuelta. Hasta que podamos sentir sus estornudos y podamos ver nosotros también evidencia de que Dios les sacó de la muerte y nos trajo. Esta es la historia, hermano, resucitando muertos hasta hacerlos estornudar. Es nuestro trabajo. Que Dios bendiga, hermano, su palabra en este día.